Imagínate por un momento que eres un atleta de alto rendimiento, levantas pesas, corres y estás en tu mejor momento. Y no solo quiero que te imagines esto, a medida que sigues adelante te das cuenta que hay días que son más fuertes que otros, que el peso que estás intentando cargar, pues al principio era difícil, pero te das cuenta que lo puedes levantar y que tus músculos se van acondicionando. Y ahora, tú te podrás preguntar por qué pasa esto, pero como eres un atleta, sabes que cuando estresas un músculo, o sea, cuando lo llevas al límite, vas desarrollando progresivamente más fuerza y más musculatura de lo que pensabas. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez por qué sucede esto? Si has estado en el gym, si has visto a personas haciendo ejercicio y ves cómo han logrado cierta musculatura o ciertos objetivos, ¿no te has preguntado cómo lo logran? Y lo cierto es que la ciencia detrás de ese proceso es fascinante. Cuando ejercitas a un músculo, creas microdesgarros en las fibras musculares. Y estas pequeñas lesiones, por llamarlo de algún modo, estas pequeñas lesiones lo que hacen es comenzar un proceso de aceleración o de recuperación en el músculo que cuando se regenera es más fuerte. Ahora, ¿cómo logran este proceso de reparación? Se logra a través de la nutrición, empiezan a dormir bien y el músculo como resultado termina siendo mucho más fuerte, mucho más grande y es lo que vemos hoy en día cuando vemos un atleta que tiene esa musculatura. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que existe un paralelismo entre el proceso de la musculatura, de cómo ejercitar un músculo, a cómo debemos afrontar nuestra fe? Así como un músculo necesita ser desafiado, estresado para crecer, nuestra fe también necesita ser probada, necesita ser ejercitada para fortalecerse. Ahora, la fe es un músculo que necesita ser trabajado constantemente, necesita moverse de nuestra cabeza, de nuestra mente a nuestro corazón y de nuestro corazón a nuestras manos. Y hablar de fe en la iglesia es algo común. Y seguramente puedes decir, ay, otra vez van a hablar de fe, ya yo lo sé, yo vengo a la iglesia porque tengo fe. Ahora, regularmente escuchamos temas de fe, sin embargo, durante varias semanas he estado reflexionando acerca de la fe que es mucho más allá que una palabra, mucho más allá y más profundo de lo que se dice en la iglesia, sino que tiene una connotación mucho más poderosa. Ahora, esto lo digo porque como cristianos no estamos llamados a llevar una vida mediocre. No estamos llamados a vivir un cristianismo mediocre. Un cristianismo que dice, ay sí, yo tengo fe. Sino que yo considero que hay algo más. ¿Cómo sería tu vida cuando estuvieses realmente, valga la redundancia, viviendo algo que realmente te sustente? ¿Cómo sería tu vida si estás viviendo algo que tú dices, wow, esto me complementa, no me hace falta más nada? ¿Te imaginas una vida así? Ahora, ¿cómo realmente sería una vida de fe? Hoy quiero iniciar este diálogo con ustedes en nuestra serie La montaña es tuya. Y mi nombre es Alejandro y estoy muy feliz de poder estar acá hoy con ustedes en esta tarde. Y quiero que tanto ustedes como yo empecemos este viaje hoy. Cuando yo estaba analizando lo que iba a hablar, yo sentía que, wow, era algo que jamás lo había profundizado tanto. Y quiero que ustedes, así como fue revelador para mí, quisiera que también Dios pueda revelar en sus vidas una fe diferente a lo que por mucho tiempo nos han enseñado. Pero antes de comenzar, quisiera orar por cada uno. Dios, te doy gracias por esta tarde, gracias por cada persona, Padre, que vino a este lugar. Yo te pido que dirijas nuestro corazón en medio de este mensaje, que no viene simplemente de mí,
sino que sé que viene de ti porque me has procesado a través de esta palabra. Yo te pido que cada persona que vino hoy buscando una respuesta, buscando motivación, buscando algo especial, seas tú guiándolo, no yo, no las personas que estamos aquí alrededor, sino que seas tú personalmente dirigiendo nuestros corazones en medio de este inicio de serie que hemos titulado La montaña es tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quisiera iniciar esto con una historia de la Biblia. Y sabes, la Biblia está repleta de historias increíbles. Si hablamos de fe y si no conoces la Biblia, tal vez has visto películas de Moisés, películas de Abraham, animaciones, y es algo sorprendente. Y uno dice, wow, la fe de estos personajes, los conozco, no los he leído en la Biblia tal vez, pero sé que son sorprendentes. Pero te digo algo, hoy yo no quiero hablar de esos personajes. No quiero hablar de esa fe que dice, wow, sino de una historia diferente que me llamó la atención. Una historia que a simple vista uno no la toma como fe. Uno toma como fe lo que se generó después de esa historia, que es un versículo que muchos conocemos. Pero el contexto donde se desarrolla la respuesta a lo que hoy les quiero presentar, no la sabemos muchas veces o no la analizamos. Y la historia comienza con Jesús, en un momento donde Jesús estaba en el top de su llamado, de su trabajo. Jesús hacía milagros, tenía sus discípulos. Y no solamente se quedó acá, Jesús agarró a sus discípulos y le dijo, mire, ustedes van a hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Si yo soy discípulo de Jesús y digo eso, wow, ¿en serio? Sí. Y ellos habían visto a Jesús que colocaba su mano sobre alguien, sanaba. Uno de los milagros más increíbles fue que salvó una boda al multiplicar el vino y fue increíble porque una boda sin vino no es boda. Entonces Jesús salvó todo y el vino era increíble. O sea, Jesús había hecho milagros sorprendentes y como discípulos dijeron, wow. ¿Y sabes qué pasó? Los discípulos comenzaron a hacer milagros. Yo me imagino a esos discípulos emocionados con su mano, así que voy a hacer este milagro, pum, creativo acá, pa, curar un ciego. No ves, ahora ves. Pero de verdad se sentían inspirados por Dios. Y en ese momento llega un hombre que estaba viendo los milagros de estos discípulos y la facilidad con lo que lo hacían tal vez, que trae de emergencia a su hijo, a su niño, y les dice que su hijo está poseído. Tal vez para esa época no se podía explicar mucho lo que tenía, pero si fuese en estos momentos tal vez tenía un trastorno psicológico. Y lo cierto es que ese niño causaba demasiados problemas en su familia y la gente que estaba alrededor. Era bastante incómodo y el papá desesperado les dice, por favor, oren, literalmente dice, oren por mi hijo. Así que los discípulos dicen, no, vale, esto es pan comido, mire, esta mano ya está lista para orar. Así que va, le impone la mano así y no pasa nada. ¡Oh! ¡Wow! Y no sé si te ha pasado que cuando vas a hacer algo y no te sale como tú lo estás pensando y como te lo imaginaste, es frustrante. Es demasiado frustrante, entonces no sucede nada. Yo intentaría unas cuantas veces, oye, ¿será que no cargué bien esta mano? Dale. Y no pasaba nada, no sucedía nada. Lo cierto es que cuando está en ese proceso, el papá se obstina. Yo hubiese hecho lo mismo. No sé si tú has ido a comprar un repuesto o vas a un local y ves que la persona que te está atendiendo no sabe lo que tú le estás pidiendo. Enseguida uno dice, mira, búscame al gerente porque de pana yo no voy a estar aquí perdiendo mi tiempo. Lo mismo dijo el padre, dijo, mira, ¿sabes qué? Búscame a Jesús. Yo no puedo seguir así. Yo necesito que mi hijo tenga una solución. Y los discípulos asustados porque, ¿por qué no nos salió esto? Si ya lo habíamos hecho antes, ¿por qué no se sanó? Al pedir esto el padre, buscan a Jesús. Jesús toca al joven e instantáneamente se sana. Yo me imagino que Jesús hace así como que lo sanó y se voltea y ve a los discípulos. Y los discípulos así, chamo, no sé, de pana no sé qué me pasó, Jesús, yo lo intenté, mírame la mano, mira, tú sabes que lo podía lograr. Y Jesús le dice, no lo lograron por su poca fe. Imagínate la escena, Jesús allí se voltea y dice, por tu poca fe. Ouch, uf. Hasta aquí llegué. Bueno, mi carta de renuncia, Jesús. Hasta aquí llegó discípulo, ¿qué? El 1, que hasta aquí llegó discípulo 1. No, mentira. Pero a lo que quiero decir que en ese momento Jesús le dijo que por su poca fe, y me gustaría agregar que se pongan en el lugar de esos discípulos
Y Jesús al decirle esto, luego les dice en Mateo 17:20, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Y a lo largo de esta serie vamos a estar analizando a profundidad este versículo, pero yo solamente me quiero quedar en sus primeras palabras. Si tuvieran fe. Y es que me surgió una pregunta que quiero hacerla hoy acá. ¿Realmente tenemos fe? ¿Realmente tenemos una fe que sea reconocida por Jesús? Parece que los discípulos tuvieron problemas con esto al principio. No les fue tan bien al inicio. Y si la fe es como un músculo, posiblemente no la estaban ejercitando lo suficiente. Ahora, tú me puedes preguntar, Alejandro, pero es que yo tengo fe. Pero ¿realmente tenemos una fe constante? Claro que sí, yo llevo años creyendo en Dios. Tengo experiencia con el tema de la fe, lo manejo, sé teología, sé filosofía, tengo toda la parte intelectual. Claro que entiendo la fe. Pero te quiero decir algo hoy. La fe no se trata de religiosidad. La fe no se trata de nombres abstractos, ni de cosas difíciles de analizar. Es profunda, sí, pero creo que puede ser más simple de lo que a veces pensamos. Y he aquí donde quiero ofrecerte el primer paso para cultivar una fe que vaya de nuestra mente a nuestro corazón y de nuestro corazón a nuestras manos. Ahora, quiero seguir con la historia, porque un capítulo más adelante, en el capítulo 18, los discípulos vieron que Jesús resolvió el problema, pero ellos seguían discutiendo. Y entre eso empezaron a discutir con Dios quién era el más grande en el reino de los cielos. Y podemos decir, no, estos discípulos son tontos. Ya vieron que Jesús puede sanar. ¿Y qué hacen haciendo ese tipo de preguntas? Yo creo que tú y yo nos ha pasado lo mismo. Decimos, no, lo que pasa es que Él tiene más fe que yo. Y nos las pasamos comparando a otros para excusar de que nuestra fe es mejor o peor. No es que esa iglesia sí, esa fe nada más la tiene el pastor. O yo por lo menos tengo fe. Si supieras mi vecina, esa ni fe tiene. Pero es como para hacernos sentir bien y mitigar el miedo de que posiblemente nuestra fe no la estamos cultivando. Y quiero ir un poquito más allá. Cuando los discípulos le comentan esto a Jesús, Jesús muy creativo, él hablaba a través de parábolas, hablaba en ese momento de una manera difícil para las personas con mucha teoría aceptarlo. Pero era tan ilustrativo y tan sencillo que era transformador. Y lo que me encanta es que les dice lo siguiente: Jesús manda a llamar a un niño, lo sienta al lado de él y les dice lo siguiente: les aseguro que al menos que ustedes cambien y se vuelvan como un niño, no entrarán al reino de los cielos. Me imagino a los discípulos, Jesús, por Dios, un niño. ¿Cómo un niño va a lograr eso? ¿Cómo un niño de pana va a lograr eso? Tienes que ser adulto para afrontar los problemas. Tienes que ser alguien que en verdad sabe lo que es el trabajo duro. ¿Cómo me vas a decir que un niño? Te digo algo, la diferencia entre un niño y un adulto es básica. Y no estoy hablando de la estatura, de los cambios físicos, no. Una diferencia clave en que un niño, valga la redundancia, es un niño es porque cree todo lo que dicen sus padres. Y cree lo que dicen los adultos. Si el papá les dice es A, es A. Si el papá le dice tú puedes, él puede. Y eso es lo que diferencia un niño de un adulto. Y lo quiero explicar a través de una ilustración. Hay un experimento que realizó Gibson y Walk, y es un experimento muy famoso que se llama el precipicio visual. Ellos colocaron una plataforma que simulaba un tablero de ajedrez, y las partes oscuras simulaba que era una superficie fija donde era sólido. Las partes blancas eran transparentes. Y él quería como probar
al ser humano y medir su instinto. O sea, ¿qué hacía ante una situación que podía generar miedo, que podía generar estrés? Y comenzó con animales. Colocó animales mamíferos, lo colocaba en el espacio transparente y enseguida salían gritando y desesperados, iban a la superficie que les parecía oscura, que simulaba el piso, que estaba en tierra firme. Y lo intentaron con bebés, pero aquí hubo un cambio. Cuando colocaban a los bebés en la superficie transparente, sí, se asustaban y se iban a la superficie oscura. Pero hubo un cambio cuando colocaron a alguno de sus padres al otro lado de la superficie. En este caso, colocaron a las mamás de los niños y le decían a las mamás que debían llamar al bebé por su nombre. Y sorprendentemente, cuando la mamá sonreía y los llamaba por su nombre, el niño se le olvidaba la simulación de transparencia que tenía el espacio en blanco y pasaba sin ningún tipo de miedo. Y así como la madre o el padre en el experimento de Gibson guió a su hijo por la superficie transparente, creo que Dios también nos puede guiar por las situaciones difíciles de nuestra vida. Cuando era pequeño recuerdo que yo creía todo lo que me decía mi papá. Él le gusta ir los domingos a la iglesia y un día me dice: hijo, vamos a la iglesia, yo después te voy a comprar un helado. No sé si me estaba convenciendo para ir con él, pero lo cierto es que un helado yo jamás lo rechazo. ¿Okay? Entonces, papá, palabra. Yo creí en la palabra de mi papá y a esa edad, mejor, yo no estaba preocupado que si la gasolina, que si había pasaje, que si las deudas, no. Helado es helado. Él me dijo que yo tenía un helado, yo le creo que me iba a dar un helado. Y a él se le podía olvidar, pero yo se lo recordaba. Ahora, cuando veo mi forma de ser, Dios es similar a esa figura. Sin embargo, a pesar de que Dios es similar a esa figura de papá, de padre que nosotros podamos tener, a veces nos volvemos adultos y comenzamos a madurar y ya no creemos tanto. Ya yo crecí, ya no me parece tan confiable lo que me dice mi papá. Y así comenzamos a dudar. Ahora, lo mismo hacemos con Dios. Lo mismo hacemos con Dios. Dios nos dice que si queremos ser grandes, pues tenemos que ser como un niño, pero me cuesta creerlo. Ahora, si Dios te ha dicho que te puede sanar y a veces lo dudamos, porque hemos madurado y intelectualmente se nos hace difícil. Ahora, el problema es que tanto tú como yo creo que nos falta tener fe como un niño. Nos falta confiar como un niño. Y la palabra confianza en la tradición judía es muy profunda y muy radical. La confianza dentro de la traducción judía se refiere a la seguridad plena en que todo es dirigido y controlado por Dios. Es un compromiso total, no parcial, no más o menos, no, total, con la idea de que todo, no un poquito, todo está en las manos de Dios y que todo sucederá según su plan. Y este concepto es aún más profundo porque dice que es inherente a lo bueno. No importa la situación, si es bueno o malo, dentro de la tradición judía, cuando se habla de confianza, es algo mucho más profundo de que si va bien o va mal. Yo confío en Dios hasta el final. Cuando entendemos este concepto, nos damos cuenta que a veces esperamos que Dios haga, pero no creemos que realmente lo hará. Es decir, venimos a la iglesia o vamos a un lugar, decimos creemos en Dios, yo espero que Él me ayude, pero en tu corazón no crees que Él lo hará. Los discípulos esperaban que el joven, que el niño se sanara, pero no creyeron que Dios podía sanarlo. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Ahora, ¿sabes qué es lo bello de ser un niño? Que un niño no se preocupa por la montaña, no se preocupa por el tamaño de la montaña ni por las circunstancias que los rodean. Si su padre dice que puede mover montañas, él lo cree. Un niño lo cree sin dudar.
Y Dios confía en esos pasos de fe, en esos primeros pasos que iniciaste para comenzar un negocio. Dios confía en esos pasos de fe. Dios confía en esos primeros pasos que asumiste al asumir un compromiso e ir al matrimonio. Dios confía en esos primeros pasos de fe, porque son pocos los que lo toman. Y te verán, estás loco, ¿cómo te vas a casar en este tiempo? Pero asumiste tu compromiso. Y sin embargo, esperamos que Dios nos ayude, pero no creemos que Él nos ayuda. Y esos primeros pasos tal vez en la sanidad, a pesar de que el diagnóstico médico, yo decido creer que Dios puede sanar y dar esos primeros pasos de fe, asumiendo que el pasado quedó atrás y que hoy son hechas todas las cosas nuevas. Es increíble. No necesitas una fe del tamaño de un grano de mostaza. No necesitas tener una fe grandísima para comenzar. Lo único que necesitas para iniciarte en la fe es tener la fe de un niño. Y quiero ir más profundo. Hay personas que escuchan un mensaje en las redes que dicen, wow, me lleno de fe, y cuando salen a la calle la vida los tritura y dudan. Y esto es similar a lo que les contaba del gimnasio. Si has ido a un gimnasio por primera vez porque dices, bueno, quiero hacer ejercicio, tengo que tratar de perder estos kilos de más, necesito ganar fuerza, y tú al principio empiezas a cargar algunas pesas, al siguiente día no te puedes mover. Y si te pones creativo, este peso, esto es facilito, mejor voy a agarrar una mancuerna de 25. Y empieza, al siguiente día no puedes mover ni el brazo, y hasta ahí llegó el gimnasio. ¿Pero por qué nos pasa? Porque muchos de nosotros venimos, nos llenamos de Dios, pero queremos hacer cosas para las cuales no nos hemos acondicionado para asumir. Tenemos fe en que Dios puede sanar, pero cuando viene el primer problema lo dudamos. Porque estás poniendo una fe a la cual no has acondicionado tu vida para creerla. Estás forzando tus músculos espirituales. Estás forzando tus emociones a algo que no te acostumbraste a hacer primero. Pero qué diferente sería si empiezas a tratar de dar pasos de fe en las pequeñas situaciones. Como por ejemplo, tengo un simple resfriado y antes de tomarme pastillas y tratar de buscar la parte científica, voy a orar primero. Dios, ayúdame, sáname, y después te tomas el medicamento. Y ojo, no estoy en contra de la medicina, pero vas y buscas primero lo que tu parte intelectual te dice y pierdes la capacidad de ejercitar tu fe en esos pequeños momentos. Y hay personas que tienen una cruz en el cuello y dicen yo creo en Dios, pero realmente no creen en esa cruz que tienen en el cuello. No saben que el que murió en esa cruz murió por su vida. Y no solamente eso, dice que lavó tus heridas, te dio sanidad. Y no me quedo acá, fueron 39 azotes por tu sanidad. Y esperamos que Dios haga algo, pero no creemos que Dios puede hacer algo. Así que los primeros pasos no es ir a un botiquín. Los primeros pasos no es decir, yo quiero mi familia bien, pero no cambias tu carácter. Los primeros pasos son pequeños. Los primeros pasos son como un niño. Pero ¿será que si cambio mi carácter, mejore mi relación en mi familia? Esto está como difícil. Lo voy a intentar. Ahora, aún así muchas personas dicen, yo creo en Dios, y dudamos. Yo hoy quiero volverte a preguntar, ¿realmente creemos en Dios? La mayoría no. Esta semana yo he sentido que no he sido muy bueno ejercitando mi fe. Esa capacidad de tener una fe constante me ha costado muchísimo. Hubo un momento, parte de mi adolescencia, juventud y algo de mi adultez, donde mi relación con mi papá fue horrible. Principalmente porque el papá que yo le creía todo, ya dudaba. Porque decía unas cosas y veía que fallaba.
y no era coherente entre lo que decía y hacía. Y dije, qué decepción. Mi inspiración, la persona en que yo creía que lo podía hacer todo, me falla. Y esa forma de ver la confianza que tenía en mi papá me condicionó mi forma de confiar en Dios. Y muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Puedes tener la edad que tengas, pero reflejamos patrones de nuestra vida que nos hacen dudar de las capacidades de Dios y pensamos, no, pero es que mis papás me fallaron mucho, yo no puedo confiar plenamente en Dios. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si pongo la mano y no pasa nada? Necesitamos creer como un niño. Necesitamos sanar nuestro corazón. Necesitamos empezar a caminar diferente. No es algo profundo, no es algo teológico, filosófico, abstracto. Es simplemente creer como un niño. Hay gente que decimos, no, pero es que él cree porque mira la forma en que habla y ora y se expresa y adora a Dios. Eso es una expresión, pero no es creer. Creer es individual, y cuando reflejamos la imagen de papá que tuvimos o de padre que tuvimos aquí en la tierra, si me abandonaron, y la reflejamos en Dios, va a ser muy difícil que creamos en Él, en los pequeños detalles. Va a ser muy difícil que escuchemos la voz y no le prestemos atención al piso. Y quiero irme más allá. Dios quiere que le des la oportunidad de llamarlo Abba. Y me dirás, ¿qué es esa palabra? Abba en la tradición judía era una expresión para decirle a un papá, ni siquiera no es como decir, bueno, él es mi papá. No, era como decirle, él es mi padre, mi papi, mi amigo, el que todo lo puede. Y la Biblia dice que Dios es Abba, Dios es papá, pero así de esos que tú dices, ese es mi pana, mi convive hasta el final. Él puede. Es diferente a lo que nos han acostumbrado por mucho tiempo. Y vaya que hemos tenido muchas fracturas en la imagen que tenemos de nuestros padres. Muchos han tenido el privilegio, y yo le doy gracias a Dios, de reflejar amor incondicional, pero sabemos que nuestro amor terrenal falla, como falla en las relaciones, como falla en nuestras amistades, pero el amor de Dios nunca falla. Y esta decisión de cambiar inició en mi mente. Y dije, wow, cuando lo entiendo digo, yo tengo que cambiar la manera en que creo. Inició en mi mente. Y luego que inicie en mi mente, que intelectualmente digo, yo creo, empieza a transformar mi corazón. Y allí comienza el compromiso. Y lo quiero ilustrar con estas sillas. Todos estamos de acuerdo intelectualmente de que es una silla y es diseñada para sostener a una persona. Ahora, si te digo, ¿en cuál de las dos sillas confías más? ¿Qué me dirías? Yo diría la roja. ¿Por qué la roja? Muchas razones. Primero, si yo me tuviese que sentar, yo digo, esa silla roja, por mi tamaño, me va a sostener. Voy a estar más cómodo de las rodillas, porque de paso parezco, no sé, una garza con esas rodillas, los pies así largos. Bueno, definitivamente, esa sostiene mi peso. Ahora, yo digo, wow, sí, yo pondría mi peso allí. Y si te dijera que intelectualmente fueron construidas y diseñadas para sostener más peso del que tú te imaginas, ¿cuál silla elegirías? Yo aún elegiría la roja. Yo enseguida me siento en la roja y digo, sí, en la roja. Porque yo considero que aunque yo sé que pueden sostener mi peso, aquí estoy más cómodo. De paso me da como más estilo, ¿verdad? Es más fancy, más chévere, aparento una mejor imagen. Ahora, ¿qué pasaría si la voluntad de Dios es la silla pequeña? No. ¿Qué pasaría si la voluntad de Dios es la silla pequeña? Y dije, Dios, no me hagas esto, por Dios. Yo, con mi estatus. O sea, por Dios. Y ustedes pueden imaginar y se pueden reír, pero hemos pensado así, yo no estoy para eso.
Yo no fui diseñado para volver a estudiar otra vez. Ya yo me gradué, tengo doctorado, maestría, estudiar otra vez, entender eso se lo dejo a los jóvenes. Y si la voluntad de Dios fuera la silla pequeña, ¿qué harías? ¿Te sentarías? Yo lo intentaría, pero sé que no va a ser lo mejor. Intelectualmente se ve pequeña. Ahora, hay muchos creyentes y personas que intelectualmente están de acuerdo que Jesús es Dios y que Dios puede hacer milagros, que son capaces de poner su vida y cambiarla, pero no están dispuestos a poner su peso sobre Él. Ahora, si yo me coloco en la silla, me doy cuenta que me puede sostener. Me doy cuenta de algo muy especial. Y es que lo que creí que no me podía sostener, lo está haciendo. Y me hace pensar en el que fabricó la silla. Y el que fabricó la silla parece que, sí, la hizo para sostenerme. Y te digo algo que es interesante, esta silla podrá parecer bonita, podrá dar estatus, podrá intelectualmente darte privilegios, tal vez, porque parece y simula como que estás en una oficina, pero caerse de aquí va a doler más que caerse de acá. ¿Qué quiero explicar con esto? A veces la voluntad de Dios es como una silla pequeña. Queremos creer en Dios a lo grande, pero no estamos dispuestos a sentarnos primero en las sillas pequeñas. No estamos dispuestos a hablar con nuestros hijos antes de criticarlos. Escucharlos antes de pensar tanto en el trabajo. No estamos dispuestos a comprometernos, a vivir una vida que agrade realmente a Dios y que sea de beneficio para los que me rodean. Porque son una silla muy pequeña, yo no tengo tiempo para eso. No estamos dispuestos a creer a pesar de que las cuentas no dan al principio. No estamos dispuestos a arriesgarnos a aprender porque ya yo no sirvo para eso. Porque todo empieza con una silla pequeña. Ahora yo te digo, ¿cuánto tiempo he perdido acá eligiendo cuál silla? Si Dios me dio esta silla pequeña para que no estuviese parado, ¿cuánto tiempo vamos a seguir perdiendo eligiendo cuál silla? Si Dios ya puso la silla a tus pies. Perdemos mucho tiempo en la vida eligiendo cuando Dios ya te ha mostrado su voluntad. Dios ya te ha mostrado lo que quiere de ti. Dios ya te ha puesto las pesas que puedes cargar al principio para poder conquistar 45 kilos, 50 kilos, 80 kilos. Si Dios te está poniendo un negocio pequeño al inicio, pues es tu silla pequeña, es lo que te está poniendo Dios, da lo mejor de ti. Si Dios te está colocando un trabajo al inicio que no es el ideal, pero todo empieza por una silla pequeña. Si Dios te está llamando a estudiar cosas nuevas y tú dices, yo no quiero estudiar algo nuevo, pero Dios te está poniendo el privilegio y la oportunidad de hacerlo, es tu silla pequeña. Porque al final, nosotros desde el Génesis, Dios nos creó con la necesidad de sostener nuestra vida. No importa el dinero, no importa tu estatus, no importa que estés bien o estés mal. Al final todos necesitamos algo en nuestra vida que nos sostenga. Y por eso perdemos tanto tiempo eligiendo cuál silla. Porque nos parece que Dios es demasiado imposible para poder sostener este problema. Pero Dios está esperando que puedas poner todo tu peso en Él. Porque el diseñador de esa silla pensó mucho más allá de lo que tú puedes imaginar. Y esta silla te va a llevar a sillas más grandes, pero debes empezar a creer en Dios como un niño. Y ya para finalizar, quiero irme a otra historia con los discípulos. Jesús en ese momento le estaba hablando a una multitud de gente. Muchísimas personas, gentiles, judíos de distintas regiones. Y lo genial de Jesús es que sus mensajes eran tan accesibles que no importaba si no lo conocías, lo entendías. Era tan revelador que para la ley judía los gentiles no eran reconocidos. Es decir, las personas
que no creían en Dios desde el inicio, en la tradición, no eran aceptadas. Pero Jesús hizo y mostró una fe accesible y fue revelador, porque les estaba diciendo que hay que creer como un niño y hacer cosas que parecían difíciles, hacer cosas que eran sillas pequeñas. Y en ese lugar Dios hace un milagro frente a todo el mundo. Y es que multiplica el alimento. Las personas empezaron a tener hambre, empezó a llegar muchísima gente y Jesús le llevan 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud. Y lo hace, y sus discípulos veían eso y comenzaban a llevar canastas repletas de comida. Y al final, cuando Jesús termina agotado, les dice: ¿saben? Váyanse adelante, tomen una barca y agarren, naveguen, porque es más fácil irse por el agua que caminar estos caminos tal vez. Y le dice que se vayan adelante, que él iba a orar un rato para comunicarse con su papá. Si alguien creía en el Padre, era Jesús. No hacía nada sin antes consultarle. Así que los discípulos salen en la barca y se presenta una tormenta horrible. Y todos los discípulos comienzan a llenarse de temor, de miedo. Y para rematar, a lo lejos, ven a un hombre caminando sobre el agua. Y enseguida preguntan: ¿quién eres? Y todos dicen: no, es un fantasma, chamo, esto es horrible aquí, ¿qué vamos a hacer? Hasta aquí llegamos, esa es la muerte. Yo qué sé qué pudieron pensar. Pero no me imagino estar en una barca en medio de una tormenta con unas olas gigantescas y ver una persona caminando con el agua, cuando intelectualmente eso es imposible. Y uno de sus discípulos, uno de todos ellos, llamado Pedro, dice: ¿quién? O sea, preguntan: ¿quién eres? Y responde: Jesús. Y Pedro, como era retador, le dice: Jesús, si eres tú, haz que pueda caminar sobre el agua. Y en Mateo 14, 28 al 31 lo narra de la siguiente manera. Pedro le dice: si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Y yo sé que Jesús nos está diciendo hoy: ven, camina, da esos pasos como un niño, deja de estar dudando, ve, yo te sostengo. Y luego Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Creyó como un niño. Si su papá dijo que podía caminar por el agua, él lo creyó y caminó sobre el agua. Si tu papá dice que tu vida puede cambiar, es porque tienes que creerlo. No esperar que suceda, tienes que creerlo, porque es tu papi, tu padre, tu amigo. Por mucho tiempo hemos tenido una imagen de Dios tan abstracta, tan religiosa en nuestra vida, que realmente nos estamos perdiendo la gracia y el amor de vivir un amor incondicional que te sostiene a pesar de las dificultades. Y cuando Jesús ve a Pedro caminando por las aguas, yo me imagino que se emocionó y dijo: wow, este discípulo le pone. Ahora, él va hacia donde estaba Jesús, pero Pedro ve el viento y lo fuerte que era y tuvo miedo. Y se empezó a hundir. Y nos ha pasado. Hemos empezado a creer y empezamos bien, nos emocionamos. Pero wow, no. ¿Cómo voy a cambiar mi personalidad? Si yo no digo las cosas así, nadie me presta atención. ¿Cómo tú me vas a pedir eso? Yo no voy a cambiar. Y ahí empezamos a dudar. Dios, estoy caminando, esa silla pequeña ya me está cansando. Te queda un semestre para terminar la universidad. Nos pasa: ay, este trabajo, tenemos un mes en el trabajo. Ay, pero es que esto gano muy poco. Una semana empezando, semana de prueba. Y nos pasa que nos quejamos instantáneamente. Pero es la silla pequeña al principio. Nada se construye si no empiezas con los pequeños detalles. Si no empiezas a cambiar tu vida. Si no empiezas a transformar esos pequeños pasos de fe que Dios te está inquietando a hacer, en sanidad, en restauración, en salvación. Y lo más interesante, que cuando vio que era fuerte el viento, tuvo miedo, porque lo contrario a la fe no es la duda, lo contrario a la fe es el miedo, porque cuando se origina el miedo viene la duda.
Eso es lo contrario a la fe, el miedo. Se llenó de miedo porque se sintió incapaz. Se le olvidó que alguien lo creó desde el principio para confiar que lo podía sostener, que debía volcar todo su peso, toda su vida, su familia, su historia, su pasado en Él y que lo podía sostener. Y lo más importante es que se empezó a hundir y muchos nos hemos hundido. Muchos hemos cometido fallas. Me pasó con mi padre. Lo empecé a juzgar, pero no me di cuenta que era un hombre que aprendió desde muy pequeño a caminar sobre las aguas. Y no perdoné que se podía hundir en algunos momentos de su vida. Pero lo hermoso y lo que aprendí de un padre como Dios, y que sé que mi papá lo aprendió también, es que en ese momento Pedro gritó: Señor, sálvame. Y Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Era como el equivalente a decir: chamo, ¿por qué pierdes tanto tiempo analizando dónde te vas a sostener si ya coloqué dónde te voy a sostener? ¿Por qué dudas tanto de tus capacidades si sabes que te las he dado yo, no tu intelecto? ¿Por qué dudas si vas a ser un buen padre si ya estás dejando cosas atrás? Si estás buscando ayuda, ya sea psicológica, ya sea dentro de la iglesia, ya estás haciendo los primeros pasos. ¿Por qué dudas, hijo? Y le dice: hombre de poca fe. Pero no creo que se lo haya dicho como para molestarlo, sino dice: Pedro, ¿te imaginas qué pasaría si tuvieras algo de fe? Yo hoy te digo, ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos, aunque sea empezáramos a dar pasos? ¿Qué vamos a experimentar? Y quiero decirte que hay dos tipos de personas en esta historia. Los discípulos de la barca eligieron la silla grande. Pedro eligió la silla pequeña. Algunos de nosotros llevamos demasiado tiempo en esa silla y no estamos creciendo más. Nos quedamos estancados. Estatus lo tengo, me quedo allí. Pero tu familia es un desastre. Educación la tengo, pero no estás ayudando a otros. Tengo un buen puesto en la iglesia, pero no estás transformando vidas. Sigues en tu silla cuando Dios te está mostrando sillas pequeñas que no has atendido porque consideras que el tiempo ya pasó. Y hablamos del fin del mundo y hablamos de que se van a acabar los tiempos cuando tú ya sabes, si crees en Dios, que eres salvo y que estás llamado no a decirle a la persona: ay, sí, se va a acabar el mundo. Sí, estamos llamados a decirlo, pero estamos llamados a traer el cielo a la tierra. Estamos llamados a confiar como un niño, a cambiar nuestro panorama, a cambiar nuestra historia. Ya basta de pensar: no, es que mi papá era así, yo puedo ser así. Basta. Da los pasos. Si estás en la barca y estás perdiendo el tiempo, es el momento. El dolor no destruye la fe, la refina, la pule, porque nuestra vida no es plena por falta de dificultades. Es plena y es completa gracias a ella. Porque cuando estoy en la silla pequeña, tal vez se me hace difícil la voluntad de Dios en ese momento en mi vida, pero como aprendí a aceptar su voluntad en este momento, cuando estoy acá, no me olvido de dónde me sacó Dios, y si en algún momento vuelvo a estar acá, no me rindo, porque Dios me sostiene, pero yo estoy entrenando mi fe y mi musculatura está creciendo y mis piernas se hacen más fuertes y me lanzo al mar porque mi Padre me dice que puedo caminar. Cuando damos los primeros pasos de fe, descubrimos que Dios es más grande que nuestros miedos, que nuestros temores, que nuestros problemas, que nuestro pasado, que nuestras inseguridades. Y hoy te pregunto: ¿dónde te encuentras actualmente? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos? ¿Estás en la barca parado mientras la voluntad de Dios te está llamando y te está diciendo: cambia eso? Mientras tus amigos te están diciendo: chamo, tienes que bajarle 2. Necesitas mejorar, necesitas buscar ayuda. No puedes tú solo, no lo vas a poder hacer tú solo. Necesitas el apoyo de tu esposa, necesitas el apoyo de tu familia. No es gracias, tu trabajo no es gracias a ti, es gracias a Dios. Son pequeños pasos.
Bueno, ¿quieres ser el hombre o la mujer para tu vida que tú sueñas tener? Y yo quiero una mujer así. Yo dije, bueno, si eres chica, yo quiero un hombre así. Pero no estás haciendo lo ideal para prepararte primero tú. Y comenzar también a bajarte de esa barca y comenzar a crecer profundamente en la fe. Y hoy quiero que hagamos ese compromiso. Porque cuando empiezas a ejercitar la fe, uno se emociona. Cuando empiezas a ver los músculos, dices, oye, ya no me veo tan mal, no me veo tan flaco, creo que me está yendo bien. Cuando empiezas a ver tu fe, dices, ya esto lo superé. Ya esto es pan comido. Dios te pone más retos para que la pesa de 10 es fácil. La de 45 es fácil y así sigues y sigues y sigues. Pero ¿sabes qué? Estás ejercitando tu fe en las sillas pequeñas. Y me encanta lo que Jesús le dice a sus discípulos ya finalizando. Y le dice en Juan 14, del 11 al 13, les dice, créanme, cuando les digo que mi Padre y yo somos uno. Es decir, no estaba uno separado del otro. Jesús siempre estaba alineado con su papá, creía profundamente lo que le mandó su papá. Y si no lo creemos, si tú dices, no, a mí se me hace muy difícil creer esto, Alejandro, al menos crean en mí por lo que hago. Le estaba diciendo a sus discípulos, si les cuesta creer esto, si ponen la mano y no sucede nada, crean en mí cuando lo hago, no esperen que yo lo haga, crean en mí cuando lo hago. Y les aseguro que el que confía en mí, esto es revelador, hará lo mismo que yo hago. Si caminar por el agua te parecía imposible, y como yo voy a donde está mi Padre, Jesús no pone un estándar en su silla pequeña fácil. Dice luego, ustedes harán cosas todavía mayores. Y yo sé que nosotros haremos cosas mayores de las que hicieron nuestros padres en nuestra familia. Haremos cosas mayores en nuestra iglesia. Haremos cosas mayores en nuestros trabajos. Haremos cosas mayores en los que no están añorando un matrimonio, una relación. Harán cosas mayores de lo que ustedes han visto. Porque Dios lo prometió y lo dijo. Y yo haré todo lo que, no lo deja nada más aquí, dice, y yo haré todo lo que ustedes me pidan. Una vez que entramos en esa voluntad, ¿sabes qué pasa? Ya dejamos eso a un lado de estar dudando de cuál es la silla correcta. Aceptamos su voluntad y comienza un proceso de transformación. Porque ahora mis anhelos son sus anhelos. Mis ganas de cambiar que antes no tenían empiezan a surgir. Empiezo a perdonar, empiezo a sanar, empiezo a ver milagros donde no veía nada. Y tú puedes decir, no, es que he pasado por pérdidas, yo nunca he experimentado un milagro. Eres un milagro. Porque hay personas que no han podido superar una pérdida y tú encontraste refugio. Sal de esa silla pequeña y busca otra silla. Ya esa silla la superaste, ¿por qué te quieres quedar allí? Y uno empieza a entender que la voluntad de Dios es mucho más grande, más poderosa, más increíble. Y ya mis sueños son, Dios, quiero hacer tu voluntad. Ya no voy a criticar que la silla roja, que esta es pequeña, que mis rodillas no. De pana tú me sostienes. Tú me sostienes y me amas. Y somos capaces de desafiar las leyes de este mundo. Lo que la gente dice no y Dios dice sí, Dios lo cumple. Lo que el diagnóstico médico diga, Dios es capaz de desafiar esas leyes. Y si no lo cumple aún, Dios va a desafiar las leyes de tu vida para poder tener paz en medio de una situación difícil. Dios va a desafiar tu vida en tu universidad, tu vida con tus amigos, a ser diferente, a tener algo que los otros dicen, yo no lo comprendo, pero ¿por qué él es así? Porque cree cuando la situación no es buena. Porque cree si la universidad es tan difícil ahorita, no hay pasaje, la economía no da, las deudas, mis padres están mal. ¿Por qué cree? Porque entiendes la voluntad de Dios en tu vida y no importa si eres pequeño o grande, con plata, sin plata, vives en una casita o vives en una casa inmensa, tú sabes que necesitas creer de una forma profunda. Y hoy quiero dejarles una aplicación. Si este nuevo concepto de la fe
es diferente para ti, quieres experimentarlo, te invito a que pruebes a Dios como pasos de bebé. Si estás en la barca, creo que es momento de salir de ella y arriesgarte un poco. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, voy a arriesgarme en la barca y voy a orar antes de salir de la casa. Simple. Dios, guárdame, cuídame. Yo sé que no intento normalmente, Dios, pero de pana quiero tener una fe como un niño. Y comienza allí a cultivar esa fe. Y te vas a ir dando cuenta que si el día no suceda como tú esperas, cuando vayas a reaccionar mal, vas a sentir que algo te dice, pero no me tengo que entristecer por esto. Me molesté, pero voy a pedir perdón. Es Dios. Son pequeños pasos de fe. Si te lo está pidiendo con tus hijos, dedicarle más tiempo, empieza a cultivar. Así se cultiva la fe. No inmensa y extravagante, sí, pero eso es otro tema, otro domingo que los invito. Pero hoy, practiquemos en esa semana en eso. Y si ya llevas tiempo caminando sobre el agua, pero llegaste a un punto donde ves alrededor y dices, yo no quiero ir para allá, esto es una tormenta, me voy a hundir y te hundes. Confía y practica eso de, Dios, completo, sosténme completo. Yo te entrego todo, ya no puedo seguir así. Y comienza a experimentar ese sentimiento profundo que pasa de acá, de nuestra mente a nuestro corazón, que te dice que tu vida es plena, es completa, es increíble y lo ves en tus hijos, lo ves en tu esposa, lo ves en tu generación, lo ves en tu iglesia y no lo puedes contener, porque al final Jesús dice que, además de que le dice que haremos cosas mayores, al final termina diciendo, de ese modo haré que la gente vea, la gente pueda observar a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. Jesús se encargaba de mostrar lo que Él creía en el Padre a otros, y nosotros tenemos la tarea, si ya te bajaste de esa barca, de mostrar quién es el Padre. No mostrar una teoría, una filosofía, algo abstracto. Está bien, necesitamos teoría, necesitamos eso. Pero Dios quiere algo más profundo de nosotros. Nos está demandando una fe que camina sobre el agua. Eso no es ciencia. Eso no hay unas ecuaciones. Es algo que solo Él puede hacer. Al dar los primeros pasos de fe encontramos que Dios supera nuestras dudas y nuestros temores. Y me encantaría orar por ustedes allí donde están. Dios, te quiero dar gracias por cada persona que vino a este lugar, que vino con ganas de ser desafiado aún más a vivir una vida plena, Señor. Gracias por crearnos con una necesidad incontrolable de necesitarte. Perdónanos si en algún momento nos hemos estado sosteniendo en adicciones, nos hemos estado sosteniendo en miedos, en dudas, en enfermedades causadas por nosotros mismos, en relaciones que no nos llevaron muy bien y nos hemos estado refugiando en un pasado doloroso. Perdónanos. Y que hoy podamos tomar la decisión de aceptar tu voluntad. Sabemos que no es fácil, pero tú quieres que coloquemos todo nuestro peso en ti, porque tú eres el fabricante que diseñó el lugar ideal para sostener toda mi vida, no importa lo que marque la balanza. Ayúdanos a poder ejercitar nuestra fe como un músculo, a poder dar esos pasos como un niño. Si tú dices que puedo caminar, yo lo haré. Si tú dices que yo puedo rescatar mi familia, lo voy a creer. Y si no sucede como yo quiero, yo sé que tú me vas a cambiar a mí. Y me vas a hacer aceptar tu voluntad, pase lo que pase. Pero yo quiero volver a creer que si mi Padre lo dice, yo lo hago. Hay riesgos, sí. Pero sé que contigo el destino es seguro. Que aunque empiece a pedir auxilio, veo tu mano agarrada a la mía diciendo, hijo, tuviste poca fe, pero yo estoy aquí y te levanto y vuelves a caminar hoy. Señor, gracias por amarnos y que hoy comencemos un nuevo camino en nuestra vida, no lleno de tantas abstracciones, que podamos empezar a creer
como un niño en las cosas pequeñas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias.